En Punto Noticias hablamos de... La Organización Mundial de la Salud confirmó este domingo 8 de marzo que el coronavirus ya está presente en 101 países del mundo. En Ecuador, por ejemplo, se registran 15 casos, siendo el país con mayor número de pacientes diagnosticados con coronavirus en América Latina. Como parte de los controles de prevención ante el COVID-19, la Dirección General de Aviación indicó que a partir de este martes 10 de marzo, las aerolíneas entregarán el formulario de declaración de salud del viajero del Ministerio de Salud Pública para conocer si alguno de los pasajeros tiene algún síntoma relacionado con esta enfermedad, además de nacionalidad, país de procedencia, fecha de arribo, lugares visitados en los últimos 21 días, números de contacto, direcciones de hotel o de domicilio. A las medidas de prevención se suma la línea telefónica 171, mediante el cual, según datos del gobierno, se han atendido las llamadas de alrededor de 500,000 personas. Sin embargo, en redes sociales, cientos de personas han compartido su experiencia de lo que ellos llaman un pésimo servicio. Bueno, Gina Watson, directora de la OPS, Organización Panamericana de la Salud, nos acompaña. Como ya hemos escuchado, el coronavirus deja más de 107,000 casos de contagio en varios países del mundo. Claro, la mayoría de casos están concentrados en China, ¿no? 80,000 aproximadamente, y ahora Italia, que se convierte en el segundo país con más casos al superar los 7,300 contagios. Es decir, la situación se agrava. ¿Estamos al borde de una pandemia? Sería una primera pregunta que le hacemos a nuestra invitada. Muy buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. En estos momentos la organización no considera el tema pandemia. Desde que tuvimos la pandemia de H1N1, la clasificación del manejo de las epidemias ha variado. De tal manera que en función de las medidas de respuesta y contención, manejamos más bien los niveles de riesgo. Hemos estimado que en este momento el mundo globalmente en general está en una situación de muy alto riesgo. Sin embargo, aproximadamente la mitad de los países del mundo donde tenemos ya casos confirmados, consideramos que todavía hay posibilidades de poder contener la transmisión, lo cual nos lleva a un estado de lo que normalmente se consideraba como pandemia. Todo depende de cómo va evolucionando la situación en los territorios. Si bien es cierto, hemos visto una disminución en la transmisión en China en los últimos días, pero sí un incremento fuera de China. Como esta es una enfermedad nueva y no sabemos la caracterización real del comportamiento natural de la enfermedad, estamos todavía pendientes de ver cómo va evolucionando en los diferentes territorios. Pero en este momento todavía no ha considerado la organización declarar un estadio como se conocía antes de pandemia. ¿Qué características, doctora Watson, buenos días, le saluda Lisenia Espinel, qué características deberían presentarse o qué debería pasar para que se declare una pandemia y cómo esa declaración de pandemia podría ayudar a enfrentar esa situación? El concepto de la pandemia lleva implícito varias cosas. Uno es que reconocemos que la situación se ha extendido de tal forma de que requiere medidas extraordinarias, diríamos, y sostenidas en los territorios. Abre la ventana también para poder incrementar la movilización de recursos y los compromisos que se requiere para ello. La organización, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ha estimado que necesitamos más de 675 millones de dólares para enfrentar en este momento el coronavirus. Obviamente todavía no se ha podido movilizar esos fondos, es adicional al presupuesto, pero las declaratorias de condiciones de emergencia, de excepción o circunstancia especial en los países sí permite iniciar los procesos de movilización y respuesta. En estos momentos la Organización Panamericana de la Salud ha estado en el proceso de abastecer los países con los requerimientos para los diagnósticos. Ecuador tiene ahorita más de 3,000 medios para diagnóstico a nivel laboratorio por los casos o las sospechas que vayan surgiendo. Estamos proveyendo también medios de protección para el personal y fundamentalmente el personal y los que están atendiendo o cuidando para personas positivas, sin síntomas en sus casas,
y principalmente poder garantizar esa primera línea que es la más importante. Lo más importante ahorita para parar la transmisión para nosotros es proteger el personal de salud, proteger los que están atendiendo a las personas en su domicilio y informar a la población a través de los medios de comunicación como estos de las medidas necesarias de responsabilidad personal para poder disminuir el riesgo de transmisión. El día viernes estuvieron aquí 2 expertos analizando el tema y ellos decían, y por eso le pregunto si es que cabe la analogía, ellos decían que si China con semejante tecnología y semejante poder económico no logró en alguna medida controlar en un primer momento el asunto, mucho más complejo se les va a volver a los países latinoamericanos, considerados, entre comillas, del tercer mundo, controlar esta situación. ¿Es cierto este análisis o de pronto también se está exagerando, puesto que se ve que los gobiernos están preocupados de la temática? Yo creo que es una comparación relativa, no es una comparación matemática. La concentración de población de China es mucho mayor, por tanto, el riesgo de transmisión es mucho mayor. Nuestros países tienen una ventaja relativa que todavía en ciertas poblaciones, o en la mayoría de nuestras poblaciones, primero la población es conocida, segundo la población está un poco más dispersa, con más espacios, y las dinámicas sociales son diferentes. China también ha podido implementar medidas que se considerarían en cierto punto en nuestros países un poco alienantes, es decir, prohibir a las personas que salgan a la calle, por ejemplo. Es muy relativo, tiene que responder a las dinámicas sociales de cada población, pero no son, como le digo, situaciones comparables de uno a uno, porque China comenzó con un proceso que tampoco ellos sabían qué era. Todavía en nuestros países tenemos que poder caracterizar cómo se va a comportar la enfermedad en el territorio frente a las características y las necesidades. Y un elemento muy importante, el acceso a la disponibilidad de los servicios de salud y las posibilidades de poder coordinar entre los diferentes instituciones dentro del sistema de salud, tanto público como privado. Porque de incrementarse más la necesidad, habrá que convocar toda la capacidad instalada a nivel de los territorios y la movilización incluso dentro de los territorios, que en el caso de nuestros países, por las dimensiones, por los tamaños, no es comparable tampoco con China, pero sí hay que tomar las medidas necesarias de prevención y de atención. En Italia se están implementando situaciones extremas, porque allí hay ni sé cuántos millones de personas que están ya aisladas. ¿Se está exagerando o está bien ese tipo de medidas adoptadas? Nosotros no hemos recomendado medidas restrictivas ni de viaje ni de transporte. Son decisiones soberanas de los países. Es decir, Italia consideraba aproximadamente una población de 10 millones y para proteger el resto del país, poder poner esas medidas de contención, tanto de ingreso como de salida del territorio, tratando de contener precisamente la transmisión. Es muy difícil en las dinámicas actuales porque los costos económicos, los costos sociales, los costos políticos, incluso los costos diplomáticos son altos. Entonces cada país tiene que ir modulando de acuerdo al comportamiento que va teniendo en su territorio. Doctora Watson, el país ha implementado una serie de medidas igual que otras naciones, entiendo, por recomendación mismo de la Organización Mundial de la Salud, pero sin embargo, pese a esas medidas, nosotros, Ecuador me refiero, es el país en Latinoamérica con más casos, tenemos 15 hasta ayer, de acuerdo a las informaciones de las autoridades de salud. ¿En qué medida estas alternativas que se han dado a conocer, como los controles en los aeropuertos, llenar un formulario a través de las líneas aéreas, el control en los puntos de entrada, la telemedicina, pueden dar un resultado efectivo? Mire, para poderle responder eso tengo que primero decirle cómo se comporta la enfermedad. Nosotros tenemos 3 escenarios y tal y como ha dicho nuestra propia directora regional, en nuestros países los casos no los vamos a encontrar a través de los aeropuertos, los vamos a identificar en el territorio, en la comunidad y en los domicilios a través de la red de servicios de salud. Y por eso es tan importante que la población entienda que si tiene alguna sintomatología respiratoria,
persistente por más de 48, 72 horas, deben ir a una unidad de salud. Llámese centro de salud, puesto de salud, no necesariamente a un hospital. Porque también estamos en periodo de gripe y en periodo de influenza. Y la sintomatología de COVID es muy similar con algunas variantes. Y la variante es que esperamos que los casos en este primer escenario, de la cual ya pasó Ecuador, sean ligados a lo que llamamos un nexo epidemiológico, es decir, la persona tiene alguna relación con alguna circunstancia con la cual se infectó, ya sea por viaje, por procedencia o por relación con alguien que ingresó al país. Entonces, la información y las medidas en los aeropuertos y los puntos de entrada, no solo aeropuertos, también las fronteras terrestres y las fronteras marítimas, es para facilitar posteriormente lo que nosotros llamamos la línea de tiempo y el seguimiento de los contactos para el cerco epidemiológico. Porque si no sabemos cómo contactar a la persona, no hay manera que se pueden establecer las medidas de contención. El segundo escenario es, a partir de ese primer caso que ya se tiene acá, se conforman y se van estructurando lo que llamamos conglomerados. Son las personas que en la segunda línea de transmisión del virus ya aparecen positivas, una gran parte son positivas asintomáticas, que no se dan cuenta que portan el virus, pero que precisamente ese es el riesgo de la transmisión. Y por eso las medidas de contención y poderlos identificar, ubicar, contactar. Ecuador está en esa circunstancia del clúster. Del primer clúster que tenemos, son aproximadamente 13 casos. De ese primer caso, vamos siguiendo las líneas de contacto hasta el tercer nivel, que es hasta donde tenemos la evidencia de la propagación activa del virus, de una persona a otra segunda, a otra tercera. Y es necesario poder identificar toditos los relacionados, porque de ahí pueden surgir otros clústeres. Entonces, exponencialmente la transmisión se va incrementando. ¿Qué es lo que sucede cuando esto se va incrementando? Comienzan a surgir casos en la comunidad, en el territorio, que no están ligados necesariamente a un viajero, a un turista, a un viaje o sus relaciones. Y es lo que llamamos el tercer escenario, que es la que obviamente más nos preocupa, que es la transmisión sostenida a nivel comunitario. Y es cuando los casos comienzan a multiplicarse en territorios donde no pueden establecer el nexo epidemiológico y como ya está pasando en países y cuyo riesgo es mayor de una transmisión más rápida. Y eso es lo que se está tratando de prevenir. El elemento principal aquí es la población. Las medidas de higiene, las medidas de prevención, acudir tempranamente a la unidad de salud, no automedicarse, no comenzar a tomar medicinas tradicionales y cocciones y ningún tipo de recomendaciones, porque no tenemos un tratamiento específico para COVID, no tenemos una vacuna ni esperanza de una vacuna en meses, casi un año futuro. Es decir, lo principal aquí es intervenir tempranamente, tener un diagnóstico temprano y tomar los cuidados personales y familiares y comunitarios. Ahora, sobre la base de esas circunstancias, y obviamente sin ánimo de alarmar, en Quito no se han presentado casos, pero puede haber gente que asintomáticamente se encuentre en cualquier ciudad, no solo en Quito, y posiblemente en un momento dado podría generarse casos de contagio. Y hago esta comparación porque hay un ciudadano paraguayo, que no sé dónde partió, si partió de Guayaquil o de Quito, no sé qué ciudad, pero llegó contagiado del virus a Paraguay, y es el primer caso, que supuestamente era sintomático y ahora ya está en un nivel ya preocupante, digamos en Paraguay. ¿Cómo debe tratarse este tipo de aspectos? Porque sin ánimo de generar pánico, ¿no? Porque ahora estamos en una época de influenza, de gripe. De todas maneras, uno tiene que ir, si es que tiene esa sintomatología, al médico para que lo revisen, ¿no es cierto? A pesar de que aquí no se haya presentado ni un solo caso de coronavirus. Hasta donde sabemos no tenemos un caso en Quito. En Quito no, claro. El brote ahorita está limitado en el territorio de Guayaquil, afortunadamente. Y yo diría que hemos tenido la suerte
que el conglomerado es un conglomerado de una misma familia. Y entre la misma familia se van tramitando la información y se van identificando las personas que requieren ser muestreadas. En ese caso se muestreó a toditos los de la línea de contacto. Y por eso es tan importante tener la información. El COVID tiene un periodo de incubación variable. Estimamos entre 1 día a 14 días, en la cual la persona está infectada. Asumimos que puede haber una transmisión, no tenemos toda la evidencia de transmisión en el periodo de incubación, pero sí esta persona puede estar infectada y el 80% de los casos no son sintomáticos. Y si tienen síntomas, son síntomas muy leves. De un resfriadito, y entonces dije, no, salí afuera, me mojé, seguramente me resfrié, ¿no? Pero puede ser COVID. Y eso generalmente se da entre las personas más jóvenes. Afortunadamente, este es un virus que afecta menos a los menores de edad, los adolescentes y los adultos jóvenes. Su mayor riesgo es entre las personas de 50 años y más. Adelante. De 70 años para arriba con enfermedades, lo que llamamos condiciones subyacentes, que ya tienen otra enfermedad crónica. Su riesgo de enfermedad crítica es mayor y sus posibilidades de fallecer son mayores. Ese estudio de líneas, que en el caso del señor de Paraguay, que fue confirmado oficialmente con su gobierno, su nexo que tenemos en este momento es que viajó de Paraguay vía otro país a Ecuador y regresa y se le diagnostica en Paraguay. Estamos todavía trabajando en la construcción de la línea de tiempo, porque eso nos va a permitir también identificar en qué momento posible pudo haberse infectado. Sí parece haber un nexo con el primer clúster en Ecuador, pero todavía falta verificarlo. ¿Qué queremos decir con esto a la población? Así como usted ha dicho, este no es el momento de entrar en pánico, ni miedos, ni de alarmarse. Es el momento de informarse oportunamente, de tomar las medidas personales y uno también críticamente examinarse. Yo he estado en contacto con alguien que haya venido de los países donde hay un brote y eso también tiene que ver con la información, porque si yo he estado y conozco a alguien que estuvo en contacto con alguien que vino de España, aunque no fui yo directamente, pero no sé, un pariente, una amistad, alguna cosa así, y ahora estoy con mi cuadro gripal, lo responsable es ir a la unidad de salud, al centro de salud, a que lo vean. Pero no esperar que desaparezca el cuadro, ni comenzar a tomar los remedios y recalco, los ajos no tienen ningún efecto, tampoco el alcohol, tampoco el aceite de oliva, tampoco ninguna agua con limón, ni agua con... Ni el jengibre, ni cosa por el estilo. Nada por el estilo. Ajá. Porque la gente tiende a creer míticamente que las cosas van a desaparecer, y en este caso no desaparece. Doctora Watson, sí, usted nos acaba de decir hace un momento que tal vez tendremos que esperar meses para tener una vacuna. ¿Cómo se tratan actualmente los casos que ya han sido confirmados? ¿Con qué tratamiento de medicina se les da? Mire, se está haciendo muchos estudios clínicos de diferentes propuestas de manejo de tratamiento. Lo cierto es que no tenemos un tratamiento específico para COVID, como por ejemplo teníamos para influenza, con el oseltamivir. En este caso se maneja de manera sintomática. Si usted está con fiebre, se le da un analgésico. Si está con un proceso respiratorio infeccioso, se le da un antibiótico. Y de acuerdo a la severidad de la necesidad del manejo del caso, porque en la medida que las neumonías que presenta la persona se va agudizando, pues hay que ponerlo en un ventilador y hay que manejarlo con otras líneas de tratamiento propias de la enfermedad del diagnóstico que tiene, que en este caso es la neumonía. Pero no tenemos un tratamiento todavía sustentado en evidencia de las pruebas clínicas que se están haciendo. Usted mencionaba la vacuna. Una vacuna normalmente toma años desarrollarse, porque primero tienen que hacerse los ensayos en laboratorio, después se hacen ensayos en animales y finalmente se hacen ensayos en grupos de personas humanas y son casos controles para poder determinar qué tan efectiva es.
En el caso de Ebola, que se hizo una vacuna en corto tiempo, fue porque las diferentes instituciones de investigación a nivel mundial juntaron todas sus experiencias y sus conocimientos para poder producir la vacuna en un tiempo más corto. El mismo proceso se está siguiendo en el caso del COVID, de poder conjugar lo que está investigando tanto en China como en Europa como en los Estados Unidos y poder unificar, y eso lo está haciendo la OMS, convocándolos para poder tratar de tener una vacuna que esperamos quizás tome como un año. Pero no va a ser una fórmula mágica en unos 2-3 meses, lamentablemente. Y es verdad que Cuba ha aportado de manera significativa para ayudar a curar algunos casos en China, porque salió esa información de manera prominente, ¿no? No tenemos esa información, no podría decirle, estaría especulando. Ya. No me gusta especular. No, ya está bien. Y ahora, como parte de los controles de prevención del COVID-19, hoy se dice que se va a exigir a los pasajeros de vuelos internacionales y conexiones llenar un formulario de declaración de salud. ¿Es suficiente eso? ¿Necesario eso? Es necesario. Es necesario, ya. Porque una de las dificultades de cuando vienen las personas es poderle ubicar dónde está. La persona no necesariamente se queda en el país, puede hacer tránsito hacia otros lugares. Y lo que responsablemente se hace frente a las sospechas de un caso, la confirmación de un caso, es por lo menos tratar de garantizar y verificar 2 a 3 filas de asientos alrededor del caso para poder asegurarnos ese espacio que recomendamos de 1 metro de distancia o más, que es la distancia en que viajan las partículas de saliva o las partículas cuando la persona tose o estornuda, que es donde está el virus presente. El virus no se mantiene en el ambiente, en el aire. Es una transmisión de persona a persona. Entonces, esta medida es precisamente para poder facilitar identificar a las personas de interés para la construcción de las líneas de tiempo y de los contactos necesarios para la intervención. Es decir, con ocasión del coronavirus se ha hablado mucho de que se debe modificar la forma en que uno saluda. Generalmente los latinos somos un poquito cariñosos y nos gusta dar abrazo, beso, la mano. ¿Qué debemos hacer mientras pasa esta situación? ¿No? Mantener este metro de distancia que usted acaba de decir, recomendamos el metro de distancia si en su espacio hay alguien que esté tosiendo o estornudando o se queja que está gripado, mantenga ese metro de espacio si es posible más. Y a 1 metro uno puede comunicarse así como estamos usted y yo, sin la necesidad de gritar. Y como los latinos se gesticula mucho y las manos están en todas partes, el tema ahí es el contacto. Sí recomendamos, pues, se acabaron los tiempos de los abrazos y los besos, es saludarse de codo o de rodilla o de tobillo. Alguna gente decía, ¿qué tal de cadera? Bueno, que no haya un contacto físico. El virus se mantiene en la superficie y por eso recomendamos el lavado frecuente de manos por lo menos unas 8 veces al día, porque el jabón tiene un efecto lítico en la membrana del virus y lo afecta rápidamente. El alcohol gel por arriba del 70% en la concentración, el uso frecuente también, y la limpieza de las superficies, porque el virus, dependiendo del tipo de superficie, puede sobrevivir ahí 8 horas, 12 horas, dependiendo de condiciones del material, del medio ambiente, de la humedad, puede incluso estar hasta más de 1 o 2 días. Entonces se recomienda la limpieza frecuente de la superficie. En los espacios públicos la recomendación es, por supuesto, tratar de mantenerlo más limpio, porque todo el mundo pasa y toca y se agarra. Y la tendencia natural del ser humano es tocarse a sí mismo, ¿no? Claro, el rostro, los ojos, la nariz, todo. la cara, la boca, el cabello. cada eso de esos contactos el celular. el celular es otro medio, es un posible medio de contacto. Entonces, por eso es que estamos diciendo que la principal medida en este momento para la población son las medidas de higiene. Pero hay gente que utiliza el lavado de manos, o sea, reemplaza el lavado de manos por el uso del gel antiséptico, por ejemplo, y eso no es correcto. No, el lavado de manos no lo reemplaza el gel. Si usted no tiene a mano agua y jabón para lavarse las manos, pues use el gel. Pero el lavado de manos debe ser un lavado de manos meticuloso.
No es simplemente poner la mano bajo el agua, frotarlo y sacarlo. No, debe lavarse el dorso, debe lavarse la palma, debe lavarse el intersticio entre los dedos, frotarse incluso la punta de las uñas. Sí, porque eso es para protegerse a sí mismo y para proteger además a los demás. Hay una pregunta sencilla que yo hago siempre a la audiencia. Pensemos cuántas veces nos hemos lavado las manos en el día o cuántas veces lo hacemos. Usualmente pensamos, bueno, si voy al baño me lavo las manos, y si voy a comer, ¿cuántas veces voy al baño? ¿Cuántas veces como en el día? Pero si tengo accesible dónde lavarme las manos, la recomendación es hacerlo frecuentemente. Si estaba en contacto con otra persona, lávese las manos. Tal como usted dice, el teléfono. El teléfono es un medio que todo el mundo levanta, no solamente el celular, en las oficinas, en la superficie de los escritorios, etcétera. El tablero del elevador, las barandillas de las escaleras, que todo el mundo se agarra. En los centros comerciales, imagínense, las escaleras eléctricas. Todo el mundo lo utiliza. Entonces, esos son espacios públicos que requieren atención. Y si no, yo no tengo la seguridad que han sido limpiados e higienizados, pues camino con mi gel o busco un baño para lavarme las manos. Medidas de prevención que son importantes tomar en cuenta. Una última cosa, ¿es cierto que el virus es molecularmente pesado? Es decir, por eso cae y muere. Es decir, no es que se le contagia a una distancia muy extensa, ¿no? Es un metro más o menos, pero no es el virus el que vuela, son las partículas. Las partículas, ya. Tanto al estornudar, al toser o al hablar de la saliva, lo que lleva el virus. El virus es un virus estable, gracias a Dios. Todavía no tenemos evidencia que el virus esté mutando, como el caso de la influenza, que es otra historia por completo. Dentro de las posibilidades, la agresividad es relativa. Todavía no sabemos tampoco por qué afecta menos a los niños que a los adultos y que a las personas mayores. Hay mucha evidencia aún que nuestro director de la OMS ha llamado, estamos todavía en territorio no completamente explorado, que se está generando la evidencia a partir del comportamiento en los países y que día a día va surgiendo incluso los estudios de las cadenas genómicas del virus. Si las cepas que estamos manejando en una parte del mundo son iguales a la otra, todavía están los estudios en evolución. Correcto, muchas Muchísimas gracias doctora. a doña Gina Watson, directora de la Organización Panamericana de la Salud. Importantes recomendaciones para enfrentar esto que es de preocupación a nivel mundial, ¿no? La presencia del COVID-19 o coronavirus. ¿Qué preguntamos? Y en el marco de este diálogo les preguntamos a quienes nos siguen a través de redes sociales y a nuestra audiencia, ¿existen ya las condiciones para que se declare una pandemia por el coronavirus? ¿Qué nos han respondido? Nos han respondido sí el 30% y no el 70%. Y con esta entrevista ustedes han tenido la posibilidad de informarse con qué condiciones se declara una pandemia y qué es lo que esto significa. Le agradecemos a la doctora Gina Watson por habernos visitado. Gina Watson, directora de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud de nuestro país, que ha estado con nosotros en la primera entrega de Punto Noticias. Y ya volvemos para abordar un tema que es muy importante, ¿no? El tema del manejo de las redes sociales y mucho más con los niños. Cristian Espinosa estará aquí.